Bueno, buenas noches a todos. Os presento a Sandra Robles. Bueno, antes de nada, bienvenidos al primer Encuentros Naturalistas de este año, ¿vale? Este es el primer Encuentros Naturalistas. No sé si sabéis, es un ciclo que hacemos de charlas durante una vez, por lo menos una vez al mes, durante todo el año, y este sería el primero del año, ¿vale? Tenemos aquí a Sandra, que viene desde Madrid, ¿vale? Hizo la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid y también hizo su tesis doctoral en la Autónoma. Y bueno, nos viene a presentar el trabajo que hizo en su tesis y bueno, tiene diversos artículos publicados, participó en congresos y también hizo una estancia en Suiza y durante su tesis. Y bueno, no quería contar así un poquito más de su trabajo, que nos lo viene a contar, así que sin más, fue súper interesante. Y nada, vamos a hablar. Bueno, pues muchas gracias, Celia, y en general al grupo y a los asistentes también. Bueno, pues como comentaba, mi tesis trata sobre el estudio del polen para la reconstrucción del paisaje. En este caso, del Holoceno, más bien tirando hacia el final, el Holoceno final, los últimos miles de años. Las variables ambientales y cómo han influenciado en el cambio del paisaje ha despertado mucho interés desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que estos últimos estudios, pues ahora hablaremos de ellos, la palinología da bastante información sobre eso. ¿Cuáles son las variables ambientales que más pueden influir en el cambio del paisaje? Pues el clima y la acción antrópica. Generalmente el clima, estamos hablando de escalas temporales más amplias y cambios más graduales, mientras que la acción antrópica se relaciona más con cambios bruscos y en una escala temporal más corta. Dentro de la acción antrópica, los factores, las acciones o las actividades que más se consideran son la agricultura, la ganadería y la explotación de los recursos naturales. Así, a modo introductorio, a lo largo del Holoceno, estos factores han influenciado en el cambio paisajístico. Observamos que en términos generales, esto es un gráfico que habla un poco de la vegetación de Europa, no de una zona en concreta, pero en la península ibérica también ha sido así. Durante las épocas glaciares había estepas de algunas especies como artemisia y también gramíneas y demás, y la vegetación, a medida que iba variando la temperatura y aumentando, fue cambiando, se fueron introduciendo nuevas especies y fue cambiando hacia bosques caducifolios y pinares. De manera que en el Holoceno final lo que vamos a encontrar podemos encontrar desarrollo de bosques caducifolios y de pinares. Y hablaremos sobre esto, que es lo que más nos interesa, estas dos especies, o bueno, géneros. El fuego ha actuado como un moderador muy importante. En algunas ocasiones ha sido utilizado por los seres humanos como una herramienta precisamente para modelar este paisaje. Para la agricultura y para la ganadería se ha utilizado para liberar espacio y obtener pastos para el ganado, así como zona disponible para los cultivos. La ganadería es una actividad muy relevante, especialmente en algunos periodos históricos. Vamos, casi desde el principio que hay sociedades, lo es. Pero especialmente en la península ibérica, durante la Edad Media y Edad Moderna, se desarrollaron una red de cañadas reales, que son redes trashumantes, donde pasaban muchas cabezas de ganado por un espacio de tiempo limitado en poco tiempo, con lo cual eso ha tenido un impacto bastante notable. De hecho, pues, este es un libro de las leyes y privilegios de prohibiciones reales que habla precisamente sobre los favores que se daban a los ganaderos trashumantes en la Edad Media y Edad Moderna, como reflejo de la importancia que tuvo. ¿Por qué el área de estudio de la Sierra de Ríos? Bueno, es un área que nos parece muy interesante desde varios puntos de vista. En primer lugar, en cuanto a su importancia histórica, puesto que está dentro del sistema central y actúa como una frontera territorial entre las zonas del norte y del sur. Además, hablando de las rutas trashumantes, actúa como enclave de rutas, donde pasan bastantes cañadas, o sea, al menos 4 tipos de cañadas.
También hay también hay una importancia fitogeográfica, puesto que es una frontera entre varias regiones, dos regiones biogeográficas, y por tanto nos vamos a encontrar bastante riqueza. Además, nos interesa el aspecto de la naturalidad de pinares y castañares, y puesto en esta sierra ha sido polémica y sigue tratándose aún en día. Creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero bueno, la Sierra de Gredos está dentro del sistema central, es decir, en el centro peninsular. Dentro del sistema central, que abarcaría todo esto, la Sierra de Gredos es esta parte. A nivel geográfico se puede distinguir tres apartados. En la parte más oriental, que sería la Sierra de Gredos oriental, o voy a denominar así para tenerlo claro. Otra parte de la central, que estaría desde Puerto del Pico hasta este es el corredor del Tormes, y este es la Sierra de Leja. Entonces, las zonas de estudio están indicadas con puntos rojos y se encontrarían a lo largo de toda la cordillera para lograr una mayor resolución espacial. A nivel de clima, bueno, encontramos que la Sierra de Gredos, la vertiente norte y la vertiente sur son muy distintas, hay una disimetría muy marcada. Eso se nota mirando las líneas de cota, puesto que la parte norte está en la meseta norte, entonces está bastante más elevada que la sur. Entonces, esto se refleja también en estos gráficos de clima, que vemos que es más homogéneo y registra unas temperaturas con una media más baja. Mientras que en la ladera sur hay mucho gradiente y vamos a encontrar más variedad de temperaturas, logrando los máximos dentro de la Sierra de Gredos. Bueno, en el Valle del Tita, esto ya es el Valle del Tita. En las precipitaciones encontramos que en términos generales la ladera norte va a ser más seca que la ladera sur. De todas maneras, mencionar que en la Sierra de Gredos hay unos enclaves superhúmedos, que resulta sorprendente, ¿no? Comparados con Guadarrama, si hablamos de ella, la Sierra de Gredos es mucho más húmeda. Entonces vamos a encontrar a veces, me encontré creo que un almez. Vamos, es que no tenía la hoja y demás, pero me sorprendió. Bueno, así que si eso es natural, pues es que es muy bien. Bueno, en cuanto a vegetación, decir que vamos a encontrar, esto es una representación de la ladera sur. Vamos a encontrar definidos 4 episodios geográficos. El meso-mediterráneo, que la vegetación principal es un encinar. Luego el supramediterráneo, que englobaría, la vegetación característica serían tanto pinares de Pinus pinaster, es decir, del pino piñonero, como el Melojares, del Quercus pirenaica. Subiendo un poquito más en altitud, en el límite entre el supra y el oro, podemos encontrar unos pinares interesantes del pinar de albar o silvestre, pero también algunos núcleos del Pinus nigra. Esto es interesante, puesto que puede ser un relicto, ¿no? Y luego la ladera sur se caracteriza por la gran representación de los piornales, matorrales. ¿Cuáles son los objetivos de la tesis? Es conocer la historia de la vegetación holocena a partir del análisis de alta resolución cronológica y muestral de distintos depósitos hidroturbosos. Muchas veces hasta se han conseguido una resolución temporal de 10 años por centímetro, o sea que es una barbaridad. Tenemos una resolución de 10 años. Bueno, eso como punto. Otro objetivo ha sido identificar las causas y origen de las transformaciones en las comunidades vegetales, prestando especial atención a los cambios climáticos, la historia del fuego y el impacto de la acción antrópica. Finalmente, también se ha intentado profundizar en la evolución y respuesta de las formaciones forestales frente a perturbaciones de carácter climático y humano también, y la naturalidad de algunas especies relevantes para la sociedad que queda en la polémica sobre su origen y dispersión. Bueno, la metodología que se utiliza es la típica de palinología. Se extraen, nosotros hemos elegido como muestras turberas. Luego hay otras personas, otros grupos que extraen sedimentos lacustres. Nosotros solo turberas. Con una sonda
organizadas en 7 puntos. Las más antiguas, bueno, se ha estimado se ha datado, ahora lo contaré. Las más antiguas tienen una edad de unos 3000 y pico años y la mayoría se encuentran dentro del cinturón supramediterráneo. Pero bueno, también encontramos unas en meso y otras que son un poco más al Mediterráneo. Y luego la vegetación que más nos interesa es el pinar del hojar y la relación entre ambos, con lo cual la mayoría representan ese tipo de vegetación. Aunque también encontramos el castañar del tiemblo, que es muy famoso porque hay un árbol ejemplar, el castaño que le llaman el abuelo, que tiene muchísimos años. Eso también da pista de si pudo ser un relicto o no. El trabajo de laboratorio ha consistido en tratamientos físico-químicos, la identificación del material biológico, la datación radiocarbónica de todas las muestras, susceptibilidad magnética. Bueno, de esto si tienen dudas, pues me preguntan después para no enterarme mucho, ¿vale? Y DOI. Este es el laboratorio donde se han realizado las muestras, típico de palinología, con campanas extractoras, puesto que se utilizan muchos productos químicos tóxicos, y bueno, centrifugadoras y demás. Este es el tratamiento, bueno, son fotos obtenidas en el tratamiento químico de los fósiles, del polen fósil, y también de los carbones, que se han analizado carbones. Dentro, una vez que ya se ha tratado el material en el laboratorio, pues se extraen ya muestras purificadas. Con esas muestras purificadas es lo que se mira al microscopio y que vamos a encontrar cosas como estas, ¿no? Pólenes de diversas especies que hemos identificado y anotado. También podemos encontrar algún otro tipo de partículas de tamaño un poco mayor, como pueden ser carbones e incluso maderas. Esas las separamos, no las tratamos químicamente y las estudiamos aparte. Además, nosotros como elemento tal vez un poco particular nos hemos centrado en la identificación, en intentar separar subgrupos dentro de los géneros. Estamos hablando de polen fósil y es más difícil que en el actual aún, pero bueno, vemos algunas pequeñas diferencias. No lo hace mucha gente, entonces bueno, es una particularidad. Diferenciamos dentro de los pinos 3 categorías. También nos hemos centrado, esto ya está más ampliado, está más consensuado en cuanto a los quercus y se diferencian 3 tipos. Hemos identificado, no obstante, muchas más especies, algunas de ellas las hemos agrupado directamente. Esto sería lo que vemos al microscopio y luego nosotros en el gabinete lo que hacemos es asociarlos a una determinada ecología. O sea, por sus afinidades ecológicas hacemos grupos de taxones. Aquí, por ejemplo, hemos agrupado bastantes. Los que consideramos que, con su similitud con análogos actuales, pueden interpretarse como relacionados con la acción humana. Dentro del trabajo de gabinete también se han elaborado tanto diagramas polínicos, que ahora veremos bastantes, como análisis y elaboración de modelos de otro tipo, para estimar la edad o bien para hacer análisis ecológicos que nos den más pistas sobre cómo pudo ser esas comunidades vegetales. Todos los resultados que se han obtenido a partir de este análisis han sido comparados con fuentes históricas, porque muchas veces nos van a dar más detalles, más concretos en periodos de tiempo puntuales. Nos permite contrastar y ver si concuerdan los resultados. Dentro de la discusión nos vamos a centrar, como decía, en el impacto antrópico, la historia del fuego y el aspecto de la resiliencia. En cuanto al impacto antrópico y la acción del fuego, lo trataré de forma conjunta y a modo de resumen, en la Sierra de Gredos cabe decir, y yo creo que casi a nivel peninsular, tal cual, el desarrollo del bosque ha ido disminuyendo en los últimos, nosotros 3000 años, pero en realidad hasta un poco antes ya se observa esa degradación del bosque. Mientras que el impacto antrópico ha sucedido justamente a lo contrario. Vamos, que están relacionados muchas veces, uno con el otro. Las secuencias más antiguas, bueno, primero, el diagrama polínico.
Entonces, se ha representado la abundancia de un taxón en forma de porcentaje de polen que hemos identificado dentro de una muestra, en función del tiempo. Puesto que como hemos datado cronológicamente la secuencia del cilindro de sedimento, tenemos una edad estimada para cada centímetro y eso nos ha permitido representarlo de esta manera lineal. Es como si aquí al lado tuviéramos el depósito entero, ese cilindro del sedimento que se veía antes. Y estos son los porcentajes de polen encontrado para cada taxón o grupo de taxones, que como decía en estos diagramas resumen ya están agrupados según las afinidades ecológicas. Las secuencias más antiguas que hemos tratado, que he tratado en mi tesis, son estas tres: Redondo, Fuente de la Leche y el Tiemblo, que están, estas dos están, esta está en el oriental, esta está en el central y esta en el oriental. Bueno, así sin más. En este periodo observamos, o podemos interpretar con los resultados que tenemos, que el desarrollo del bosque era bastante, era notable, se puede considerar bosque, porque los porcentajes de las especies arbóreas que hemos encontrado son muy elevados. En el caso del Tiemblo, la especie principal es el castaño sativa, el castaño, que aún a día de hoy sigue siendo muy importante en la zona. Mientras que en la mayoría de las secuencias vamos a encontrar, si están situadas a mayor altitud, un pinar de silvestre, un pinar albar, como decía, en el supramediterráneo era la vegetación más importante, y a altitudes menores, pues, o un belojar o otro tipo de pinar. Aquí en la edad del bronce, que es esta edad, 3000 BP, entre 3000 y 2000 BP, se asocia a la edad del bronce, observamos eso, gran desarrollo del bosque y sin indicios ni de cultivos ni de ganadería en reacción del fuego. Esto es concordante con los datos arqueológicos que tenemos, puesto que a partir de los resultados de los yacimientos que se han estudiado en la zona, parece ser que eran sociedades seminómadas aún, no eran sedentarias y se dedicaban básicamente a actividades agrícolas y ganaderas básicas. Avanzando un poco más en el tiempo, ya en la edad del hierro, encontramos esa misma dinámica, unos porcentajes bastante elevados, por lo cual seguimos intuyendo que el bosque podría estar bastante desarrollado. Podrían ser bosques cerrados o abiertos, pero bosques. Sin embargo, vamos a encontrar una excepción, y es el macizo oriental. El redondo es una representación del mismo, puesto que vamos a encontrar que los porcentajes son bastante más bajos que en otras secuencias. Y además sufren un descenso. Esto se podría interpretar como desforestaciones, puesto que también concuerda con el aumento de las gramíneas, que podrían ser representantes de prados. Y además también concuerda con un incremento en los carbones, lo cual se puede interpretar como incendios. Además, ya empezamos a encontrar indicios de unos porcentajes atribuidos a cereales, también a leguminosas de tipo Viciazaba, es decir, de comestibles, y también de indicadores de ganadería, con lo cual ya estamos hablando de actividad antrópica, o así lo interpretamos nosotros, de cultivos, ganadería y también acción del fuego, posiblemente utilizado para obtener campos de cultivo y espacios para ganadería, pastos. Esto es curioso porque los datos arqueológicos, los yacimientos más cercanos atribuidos a esta edad están bastante lejos. Entonces es una cuestión que nos planteamos el por qué pudo ser así. Y tal vez, lo hemos asociado a que estaba cerca del corredor de Béjar, entonces tal vez fuera una zona de paso. Pero de momento no se ha encontrado ningún yacimiento por ahí, hasta que no aparezcan otros datos, otros indicios, pues queda como dudar. De hecho, en la edad del hierro, las sociedades, en la segunda edad del hierro, cuando se observa un poco la actividad antrópica, es cuando coincide que se desarrollan ya las comunidades más sedentarias y que empiezan a desarrollar una jerarquía social y... es que no sé la palabra. Esto, fortificaciones,
al menos en la Sierra de Gredos, podría interpretarse que empieza a cultivarse en el periodo romano. Este es un ejemplo del tiempo que observamos, bueno, es en la parte más oriental, ¿no? Que se ve bastante claro que el comienzo de esta especie aquí en este periodo, igual que las antropogénicas que indicarían un impacto humano, por lo cual estamos hablando acompañado de un descenso de los porcentajes, con lo cual estaríamos hablando seguramente de la actividad humana en el sector oriental en este periodo. De hecho, muy cerquita de las zonas estudiadas encontramos que pasaba, que según dicen las fuentes históricas, una de las rutas por las que pasaban ya no solamente ganadería, sino también tropas romanas y demás. El tiemblo está justo aquí. Algunas fuentes históricas también dicen que pudo haber una calzada romana muy cerca, por lo cual explicaría en parte ese impacto antrópico en este periodo. De hecho, existen vestigios arqueológicos a día de hoy que permanecen ahí y se conservan, que es la calzada del Puerto del Pico, que es muy famosa porque tiene tramos, no sé si estará algo restaurada, pero es que se ve así, esa es una foto actual y se conserva muy bien. El periodo visigodo ya la dinámica cambia completamente. De hecho, es considerado como un punto de no retorno, es decir, en el que observamos un descenso de la vegetación que implica unos cambios muy drásticos. Eso es en algunas de las secuencias, en otras no. Pero ya vemos aquí que este descenso es bastante marcado y ya encontramos en casi todas las secuencias de todos los macizos presencia de especies atribuidas a los cultivos y también a la ganadería, por lo cual está indicando bastante impacto antrópico o un aumento del impacto antrópico y una degradación, podría decirse así, del bosque. Observamos lo mismo en estas secuencias ya más recientes que están en la zona central. Y también en esta zona oriental, o sea que en todas las secuencias encontramos. En esta precisamente vamos a encontrar la dinámica opuesta, que a veces pasa. Que en algunas secuencias, depende de dónde esté localizado, podemos encontrar la dinámica general o una excepción. Y eso muchas veces pues, resalta la importancia del microambiente, ¿no? Que las condiciones en cada localidad pues, pueden ser distintas, aunque estemos hablando de tendencias generales. Este sería un caso, por ejemplo. Bueno, en Fuente de la Leche eso significa, se ve muy bien este descenso muy marcado de la vegetación. Todos estos resultados palinológicos, contrastados con las fuentes históricas, hacen que uno se plantee muchas cosas, puesto que es completamente opuesto a lo que dice la historia y lo que dicen los datos palinológicos. Y esto a día de hoy es una incertidumbre brutal, puesto que parece ser que casi no había poblados visigodos y si estaban asentados seguían la tendencia de hábito romano, hábito de vida romano, es decir, más asentados en fondos de valle y que no subían mucho a montaña. De hecho, las condiciones climáticas durante los visigodos eran de mucho frío, eran periodos fríos. ¿Para qué iban a subir a montaña que iba a hacer más frío aún? Bueno, de hecho solamente hemos encontrado en la zona de Gredos indicios o vestigios históricos atribuidos al periodo visigodo montaña, solamente que yo conozca esta pequeña necrópolis que encontramos ahí. Pero ya está. Entonces, bueno, es una incertidumbre curiosa que se puede estudiar más adelante. En el periodo islámico encontramos dos fases. Una primera fase de recuperación del bosque, que también va acompañado de cambios climáticos que favorecen la expansión de las plantas, y una segunda etapa de todo lo contrario, esa recuperación que se había conseguido, se observa una tendencia descendente, que no está muy marcada pero se llega a ver. Y esto se ha atribuido generalmente con las primeras incursiones de cristianos en la zona. Aquí, sin embargo, tenemos estas tendencias, ¿no? El descenso, pero que no se ven demasiado claros. Aquí precisamente encontramos las tendencias opuestas. Tiene su explicación a nivel microambiental.
Anteriormente, las fuentes históricas indicaban o tendían a decir lo contrario, que estaba despoblada en el periodo musulmán o islámico, toda la zona de Gredos. Sin embargo, los datos palinológicos han ido introduciendo nuevos datos que han hecho cambiar de opinión, y a día de hoy historiadores ya empiezan a intuir que sí que hubo flujos desde el Valle del Tietar y un poco más para abajo, que es donde estaban grandes núcleos musulmanes, incluso desde Toledo, se fueron desplazando hacia arriba y llegó a haber poblaciones de bereberes, sobre todo, los de origen bereber, metidos en las montañas. Entonces los datos palinológicos han ayudado también a interpretar qué pudo pasar con esas poblaciones. Bueno, el Pozo de la Nieve se observa la tendencia opuesta a lo que es la normalidad, que es ese primer periodo de recuperación forestal. Se observa todo lo contrario. Y luego en la segunda etapa asociada a las inclusiones de cristianos, pues se observa que se mantiene. Bueno, esto lo hemos interpretado como a nivel microrregional, puesto que son zonas de valle intrincadas y pudo tener unas condiciones microclimáticas que favorecieran un asentamiento allí. Pequeño núcleo. También hemos realizado, para intentar profundizar sobre los incendios y cómo afecta el fuego a la vegetación, varios estudios sobre carbones. Microcarbones más pequeñitos, microscópicos, y otros que ya se ven hasta con la lupa. Los hemos analizado y hemos obtenido estos gráficos. Aquí está representado el tiempo, esta es la fecha actual, y este es la edad del bronce. Y aquí está representada la frecuencia, la tasa de deposición de carbones. Interpretamos como que a mayor valores de tasa de sedimentación, mayores partículas de carbón, con lo cual lo relacionamos con un posible incendio, más o menos cerca. Así que los valores más altos, los picos, indicarían eventos de incendio posiblemente según estos análisis estadísticos que hemos realizado. Se observa que en el periodo visigodo, que recuerdo que se han encontrado impacto antrópico, huellas de impacto antrópico, encontramos eventos de incendio en la mayoría de las secuencias. Mientras que en el periodo islámico, esa primera fase, de mayor impacto, la encontramos en una, y en esas excepciones que decía, pues encontramos dos eventos de incendio, pero no es la norma. Igual que con los visigodos, encontramos muy pocos vestigios de musulmanes en la sierra, la densidad poblacional era bastante baja en ambos casos. De hecho, no he encontrado ni fotos de restos de este periodo porque los tienen coleccionistas privados. En el periodo feudal todo cambia, porque ha cambiado otra vez y ya todo parece bastante más normal. En el periodo feudal empieza a haber mucha más densidad poblacional y que se asocia con un mayor impacto antrópico. Y en los registros políticos se ve muy bien. Observamos que en casi todos la curva del polen desciende o hay grandes picos de descenso, lo que indicaría una degradación. Aquí en el redondo directamente ya no se puede decir que exista bosque. Además, esto va acompañado de la presencia de especies relacionadas con cultivos y de nuevo con ganadería. Y esto se observa también en estas secuencias. Es que tarda un poco el mando. Bueno, además aquí es destacable el porcentaje de hongos coprófilos, o sea, indicadores de ganadería. Es muy alto en este caso. Bueno. Parece ser que quiere que nos quedemos aquí en el periodo feudal. Bueno, voy adelantando. Vale, ya está. En Puerto del Pico y Fuente del Pino Blanco observamos lo mismo, lo cual no hace más que apoyar esta idea del aumento del impacto antrópico muy notable y una gran degradación de los ecosistemas forestales. De nuevo, aquí se ve esa curva de descenso que coincide además, se ve muy claramente con el comienzo de esto. Estos son esporas de hongos que están asociados a la ganadería. Con lo cual, en este caso concreto, podría atribuirse esta deforestación posiblemente a la obtención de pastos para ganado.
En cuanto a la historia del fuego, observamos que en el periodo feudal vamos a encontrar eventos de incendio en la mayoría de las secuencias. De nuevo, se han relacionado principalmente con la ganadería. Bueno, esto también vuelve a apoyar, son otros estudios realizados diferentes que indican la frecuencia de incendios. Aquí ya no solamente hablamos de eventos, sino de cuántos juntos están, ¿no? De la distancia entre incendios, que también es relevante, puesto que algunas especies vegetales están mejor adaptadas a fuegos recurrentes que otras. Observamos que en la mayoría de los periodos aumenta la frecuencia de incendios, con lo cual que son más seguidos, es lo que quiere decir, que son mucho más seguidos. Y eso parece ser que fue general en toda Asia, en este periodo. Todos estos datos tienen concordancia con las fuentes históricas, puesto que documentan un gran aumento poblacional, mucho más densidad poblacional, y ya no solamente en zonas más bajas de la meseta norte y sobre todo de la meseta norte, sino metidos en montaña. Y las inclusiones de los cristianos, que combatían a los moros, los islámicos. De hecho, esto se refleja en la arqueología de muchos poblados, como por ejemplo Lanzaíta, Arenas de San Pedro, que son pueblos bastante importantes, pues encontramos multitud de edificios que se han atribuido a esta época, como reflejo de que posiblemente surgieran o empezaran a hacerse, a conformarse, a consolidarse núcleos poblacionales en montaña, por primera vez en el periodo feudal o medieval. En este periodo también, donde se consolidan las redes de cañadas legales que mencionaba antes, donde pasaban no sé si miles de cabezas de ganado por estos puntos localizados. Por lo cual cabe esperar que cerca de estas zonas, bueno, sobre todo el puerto de Pico, que está súper cerca, el impacto sea muy notable y se pueda ver en el registro paleológico. Puerto de Pico es una secuencia que nos ha dado una cronología muy corta, entonces solamente registra a partir de la Edad Media moderna. Así que ahora veremos el impacto trópico un poco más adelante en esta secuencia, que es muy interesante. En la Edad Moderna, de forma general, en todas las secuencias se sigue observando esa gran degradación del bosque asociado al impacto antrópico. De hecho, los porcentajes ahora son mucho menores en el Pozo de la Nieve con respecto al anterior y se observan también estas tendencias al descenso. En esta secuencia se vuelve a observar lo mismo, también grandes valores de indicadores de ganadería, fuegos y los cultivos que se mantienen. Y en estas exactamente igual, es decir, en toda la sierra observamos ya unos valores mínimos del porcentaje de polen de especies arbóreas. Es decir, lo que hemos interpretado como desaparición del bosque casi. Bueno, más tarde hablaremos de ello también. Bueno, esto vuelve en una secuencia en la que se ve muy bien este impacto. Siguen manteniéndose las especies de cultivo con altos porcentajes, dentro de las especies que son altos porcentajes, que luego depende también de cómo sea la dispersión del polen. Vamos a encontrar el modo de interpretar, ¿no? Si estos valores son altos o bajos. Pero bueno, eso ya para la discusión puede ser un punto de discusión más adelante. En cuanto al fuego, observamos que la edad moderna es concordante con la extracción entrópica, puesto que observamos eventos de incendio también en la mayoría de las secuencias. De hecho, en algunas de ellas coincide con picos en el castaño. Es decir, que posiblemente se puedan atribuir estos incendios al cultivo del castaño en algunas secuencias. De nuevo, la frecuencia de incendios en este periodo es bastante elevada. Es decir, que igual siguen aconteciendo incendios de forma recurrente. Y en esta secuencia pues, nos permite ver cómo se asocian estos eventos de incendio, que los hemos atribuido a eventos, puntuales, mientras que la mayoría de los estudios que se hacen en paleontología tratan curvas, ¿no? El análisis estadístico que hemos realizado, que no está tampoco muy extendido dentro de los grupos de la península ibérica, permite estimar con más
curiosidad. Sale en inglés. Precisión, Eso, precisión. gracias. Sí, con mayor precisión y fiabilidad el periodo, el rango de tiempo, ¿no? Y aquí observamos que este incendio, estos eventos, se asocian directamente con estos puntos, que son los cultivos. O sea, las especies de cultivos dan su marcador en estos puntos. Bueno, esa relación sincrónica pues, nos permite posiblemente apuntar que estos eventos de incendio tengan lugar para la obtención de cultivos en esa zona. Observamos exactamente lo mismo en la Edad Moderna, que son casi sincrónicos. Mientras que en el periodo medieval encontramos que estos incendios se relacionan con picos de esta curva, que está asociada a los homocoprófilos, es decir, a los indicadores de ganadería. Con lo cual, en la Edad Moderna, en este periodo, se relaciona con la ganadería. Y esto coincide justamente con las fechas en la consolidación de la mesta. La mesta es la organización de mesteños de los ganaderos transhumantes, que es donde se construyeron aquí mayores privilegios, es decir, de los reyes católicos y sobre todo, y también un poco más adelante, daban muchísimo más beneficios a los ganaderos transhumantes que los que no lo eran. Es decir, que estaban de alguna manera potenciando la circulación de ganado en vez de ganadería estante, que sería la local, ¿no? Ahí he dado aquí. Vale. En la Edad Moderna, la mesta ya estaba consolidada, pero alcanza sus mayores importancias en este periodo. De hecho, también pasa la red de carreteros, también se consolida en este periodo. Los carreteros serían ya no de circulación de ganado, sino de mercancías. Y bueno, en la edad contemporánea, ya más cercana a nuestros días, seguimos observando esa degradación donde se alcanzan los valores mínimos del bosque, bueno, de las especies arbóreas, en todos los registros. En cuanto a las especies de cultivos, sí que hay alguna diferencia, puesto que en algunas de las secuencias aumenta notablemente el olivo, mientras que en otras deja de haber constancia de los cereales. Bueno, justo en estas dos existen ambas, pero en otras he señalado mal. Aquí. Vale, aquí. Este pico hay en el olivo es muy notable y desaparecen los cereales de algunas otras secuencias como la de la Datos. Pues del pico da ese ejemplo. A nivel histórico, existieron bastantes cambios, tanto de gestión como políticos en este periodo, también que son más conocidos porque son más recientes, dentro de lo que se encuentran las desamortizaciones, y también en el aspecto conservacionista un mayor interés por conocer y conservar la naturaleza, los montes públicos. En el 1800 ya se empieza a despertar este interés. En este caso, con interés más humano que casi natural, puesto que los inventarios que se hacían, en particular del Marqués de la Ensenada, está analizando las zonas de cultivo, no los espacios abiertos. Es un poco más adelante, cuando los ingenieros de montes, en el 1800, mediados de 1800, ya empiezan a preocuparse por la conservación de esos bosques. Entonces ya sí que empiezan a hacer planes de reforestación para que los montes vuelvan a adquirir esas características anteriores. A partir de ahora pues vamos a centrarnos más en el aspecto de la resiliencia, que supongo que ahora es un término que está bastante de moda y es la familiar. Bueno, es la capacidad que tienen, yo creo que ya se amplía hasta seres humanos, pero en este caso en ecosistemas. La capacidad que tiene un ecosistema de tras una perturbación, es decir, un impacto, recuperarse. Bueno, pues en el redondo tenemos un ejemplo que es un poco particular, como decíamos antes, ¿no? Que era en el sector oriental y que la curva de descenso, es decir, el impacto antropico, se registra muy pronto, en la edad de bronce, que es el único sector donde vemos este impacto tan pronto. Dos puntos de inflexión, eso en la edad del hierro y en el periodo romano. Hemos hecho un análisis de interpretación de estos porcentajes intentando
muchísimos, pero aún así es muy interesante porque actualmente no vemos ni un solo pino en la zona. Es decir, no hay especies arbóreas en la zona, solamente matorral. Y sin embargo, esto, aunque la cobertura arbórea sea muy pequeña, sí parece indicar que pudiera haber pinares altimontanos en el sector oriental de Reus, incluso en la Sierra de Béjar podría haber. Con lo cual estos datos son importantes para ver si, vamos, que dicen que podría haber pinares altimontanos. En Pozo de la Nieve también es un pinar altimontano y observamos ese descenso que comentábamos tantas veces. Señalo esto porque se ve muy bien en esta secuencia que este descenso va acompañado de un aumento en la curva de esta especie. Y esta especie es el melojo, el Cactus pyrenaica. Además, también le va acompañada a un aumento en las hojas, que son las gramíneas, con lo cual esto nos parece que apunta a que esta degradación del pinar altimontano pudo relacionarse con la expansión de los prados y del melojar. O eso puede interpretarse de dos maneras, en cuanto a densidad o desplazamiento de la línea de bosque, que bajara la línea de bosque del pinar y subiera la del robledal, o a mayor densidad y desarrollo de un bosque. Esos son aspectos interesantes que se puede también discutir. Los análisis que hemos realizado apuntan eso, el de cobertura arbórea estoy hablando ahora, el periodo visigodo como punto clave de no retorno, en el que desciende mucho, y otro punto de no retorno que también hemos mencionado, que es el periodo medieval. En este caso se ve muy bien que el periodo medieval, en este periodo la degradación del bosque nunca vuelve a recuperar los valores iniciales, con lo cual estaríamos hablando de una respuesta no resiliente, es decir, súper vulnerable. Y a día de hoy, pues igual este bosque ya no existe. Está muy degradado, muy abierto. En Fuente de la Leche y Pozo de la Nieve observamos también esta respuesta, es decir, que es una tendencia general, ya no es algo puntual. A esto lo llamamos dialéctica conífera frondosa, es decir, la relación que hay entre el melojar y el pinar, en este caso altimontano. En Fuente de la Leche vemos este descenso por aquí, muy claro, y también el de las retamas. ¿Y a qué pudo atribuirse este cambio? ¿A qué pudo deberse en este momento, puesto que es una tendencia general? Al ser una tendencia general podríamos hablar de clima. Los indicadores de humedad aquí que sufren un gran aumento podrían indicar que sí que existe un cambio climático que pudiera propiciar el desfavorecimiento del melojo, de la expansión del melojo. Estos son indicadores de humedad, es decir, que había más humedad en la zona. Eso pudo favorecerlo de alguna manera. También observamos en Manaderos y Fuente del Pino Blanco también observamos una dialéctica conífera frondosa, pero en este caso es diferente. No estamos hablando del pino albar y del melojo, sino del melojo con el pino piñonero. El racinero. Observamos que es coetánea, ¿no? El descenso de uno y el aumento de otro. Y de nuevo, ¿a qué pudo deberse este cambio? Pues hemos encontrado aquí también descensos bruscos y una tendencia general al descenso en las hiperáceas, es decir, los indicadores de nivel freático, ¿no? Un descenso en las hiperáceas podría indicar que la zona deja de estar menos encharcada o deja de tener menos humedad en el suelo. Por otro lado, también encontramos que en los indicadores de agua encharcada tienen unos picos, sufren aumentos bruscos y descensos bruscos. Y esto precisamente coincide con el inicio de la lía, de la pequeña edad del hielo, con lo cual de nuevo puede atribuirse tal vez a cambios climáticos. En este caso, contrastes de escorrentía muy desviadas, contrastadas con periodos mucho más secos, que pudo de nuevo favorecer a la expansión del pino piñonero. Estará perezoso. Mira, estas horas.
frente a un incendio responden bien, con distintas estrategias, pero responden. Sin embargo, parece ser, según algunos estudios que se han realizado, que el Pinus pinaster responda mejor a eventos muy seguidos de incendios. Pero bueno, esto también es cuestionable y discutible, pero en principio estos datos parece que apuntan a eso. Y ya para finalizar, encontramos en cuanto a resiliencia el castañar del tiemblo, que evidencia su registro continuo desde más de 3.000 años, durante más de 3.140 años. Con lo cual, parece indicar que frente a los impactos numerosos, que como hemos visto pues, a partir del periodo romano empiezan a acontecer, tienen una respuesta. Al principio, pues, el impacto se hace notar, pero sin embargo se recuperan siempre. Y actualmente ya digo que existe un castañar desarrollado al mismo, con lo cual ya no solamente el análisis de esta secuencia evidencia que existió el castaño es natural en la Sierra de Gredos, la naturalidad de la especie, sino también la naturalidad del castañar como comunidad vegetal, como bosque en Gredos, y además que este fue resiliente durante todo este tiempo al impacto climático y antrópico. Bueno, las conclusiones son que las deforestaciones en el piso supramediterráneo han afectado principalmente a bosques mixtos del pino malvar y abedul en los sectores occidentales y en los pinares altimontanos de Pinus silvestris y merojares en los sectores central y oriental. El impacto antrópico se ha documentado en Gredos con especial intensidad en el periodo visigodo, medieval, en la Edad Moderna y contemporánea, coincidiendo con etapas de expansión poblacional y desarrollo económico de humanos. La acción humana ha auspiciado a baja altitud la expansión de los olivares y castañares, es decir, de los cultivos, predominando la actividad agrícola en zonas de valle o baja altitud, principalmente en la ladera sur, al tiempo que la pastoral ha sido más importante en zonas de montaña, mayor altitud y en la ladera norte. En las etapas de intensificación ganadera se experimentó una coexistencia de ambos modelos de movilidad del ganado, es decir, la transhumancia y la transterminancia, que es, no es ganadería estante, pero sí es un desplazamiento mucho más corto del ganado, es desde valle hasta montaña, prevaleciendo la transhumancia en puertos de montaña. Los análisis de descomposición de carbonos han estimado una mayor frecuencia y recurrencia de los eventos de paleoincendio en periodos de intensificación de actividad humana, vinculados al cultivo del olivo y la ganadería transgénica. La pérdida de resiliencia de los pinares altimontanos y melojares supramediterráneos ha sido sugerida por los datos obtenidos en los sectores central y oriental, a partir del periodo visigodo, mientras que en el sector occidental se observa con anterioridad en la Edad del Hierro y el periodo romano. De manera excepcional, el mantenimiento de la estructura y la composición del castañar de tiemblo como formación forestal densa a lo largo de 3.100 años, más incluso, sugiere su resiliencia y naturalidad tanto de la especie como de la formación entre ellos. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, Alessandro. Muy interesante, mucha información de aquí, ¿no? Sí. Ya lo siento porque lo mismo me he quedado corta o he No, escrito pero cosas. hay mucha información, por lo menos a mí parece. Bueno, para empezar, esto do Castiñeiro, o sea, que ven no trouxeron romanos, ¿no? ¿El qué cuál? Porque xa No. ya estaba. Claro, el castaño como tal era una especie que se puede considerar autóctona. Lo único que sí que pudieron favorecer es la expansión en algunas zonas en las que no estaba. O sea que tampoco se puede descartar el cultivo, puesto que también se observa que a partir del periodo romano empiezan las curvas más notables, los diagramas. Que había castaño aquí, pero yo creo que se trajo para hibridar castaños, para hibridarlo con el de aquí, para que tuviera más sí. resistencia. Es verdad, también había Entonces, claro, es probablemente ahí. bueno, supongo que habrá una mejora Claro, de para mejorar la
de la especie, ¿no? Para un cultivo. Pero vamos, lo que es la especie como tal ya existía aquí. Pues es muy importante eso, ¿no? Porque hay mucha, no sé si habría bastante debate en la época del castaño, ¿no? Desde cuando vino, porque yo lo que escucho en la historia decía que lo había traído, bueno, yo soy agrónomo, no soy de monte, ¿no? Bueno, el castaño está intermedio entre la fruticultura casi o el aprovechamiento maderero, ¿no? Pero bueno, el castaño decía que lo habían traído los romanos para alimentar a todos los esclavos y todo, que era la patata de aquel tiempo, que tenía mucha energía. Y por eso en el Bierzo y todas esas zonas decían que están las médulas y todo eso. Pero es anterior entonces a los romanos, como tú hablas de... Sí, según estos datos, pues desde la edad de hierro ya existió, pero seguramente existía desde antes. Pero esto es muy importante, no lo digas así con... Sí. Es un dato muy importante. No sé si aquí, bueno, si hay otros estudios que también coinciden con esto que acabas de decir. Con la especie del castaño como tal, sí que se ha registrado. De forma antigua. De forma antigua. Pero la especie y de forma, o sea, las curvas son mucho más, los porcentajes son mucho menores. Entonces creo que esta es la primera vez, al menos en esta zona, que lo sepa, en la zona del Río Seguro, en el oeste de la península, yo diría que posiblemente también esos porcentajes, es que llegan a ser el 80%. Digo con orgullo, que es muy importante. Es un hallazgo muy importante, yo creo. El 80% del polen es de castaño, entonces es un bosque denso y cerrado. Eso sí que es novedoso. Claro, no la especie como tal, que sí que existen otros registros, pero el hecho de ser un bosque denso, un castañar denso, sí. Que nosotros también tenemos mucho cariño a los castaños. Me parece que desaparecieron prácticamente de Galicia con la tinta, lo que estaba diciendo. Pero antes se cultivaba en la costa y tal. Quedaron en la zona alta porque ese hongo no se desarrolla bien con el frío, no parece ser. Si me equivoco, creo que me corrijan. Pero sí que había castaño, que era la patata, era lo que se... Antes de la patata se utilizaban castañas. Aún hay caldo de castañas, ¿no? Porque tiene mucha energía, tiene mucha hidrato de carbono y era la patata antigua, ¿no? Problemas son los gases. No, esas son las alas. Bueno, para eso se le pone, ¿cómo se pone? Anís. Anís. Para que sea más digestivo. Sí, de hecho cocinas mejor con anís, para eso. Pues yo creo que ese dato ya me ha dejado flipado, ¿no? Hay algunos más. A mí me llama la atención, que ya no es la primera vez que lo veo, pero el tema este famoso que se le atribuye a Plinio, eso de que la ardilla que va saltando de bosque en bosque y tal, que parece que no podía ser cierto porque no había bosques continuos a lo largo de toda la península. Que tenemos una idea de la península como un bosque enorme y eso no es cierto. Y aquí efectivamente ya había impacto, ¿no? Por lo que dices, incluso antes de los romanos, desde, me parece que decías de la edad del hierro, ya había un efecto importante. Y otra cosa que me llama, ahí cuando hablaste de la dialéctica entre frondosa y conífera, que es realmente también me llama la atención, que es la idea, bueno, de la idea que tenía cuando estudiaba, de como la fase de la sucesión climática como la parte final de zonas frondosas, y que parece que no siempre es así, sino que los pinares o las coníferas en general pueden constituir digamos, la comunidad clima, si quiere, de esa zona, si hay unas condiciones normalmente de, pues a lo mejor suelos más pobres o alguna circunstancia de este tipo. No sé si lo que digo es un error o es la impresión que tengo. No, de hecho, bueno, claro, esto es el análisis del Holoceno, pero si miramos más hacia atrás en el tiempo, hubo una proliferación brutal, bueno, está hablando de millones de años, fueron las coníferas las primeras que producieron una expansión. Luego las angiospermas. Sí, bueno, eso sí, pero quiero decir, una vez que están una vez que estaban, que coexistían, digámoslo, en el tiempo, la idea que yo me había quedado, igual es culpa mía, es que en la fase final las frondosas, ¿no?
Pero sí, claro, bueno, las zonas, claro, si nos vamos más al norte, no, pero No, más... pero vamos a ver, en España, en Galicia, en la capa climática, que son las fronteras. Sí, bueno, también porque hay unas características de humedad, etcétera, que supongo que influyen. Claro, Estas esas especies como son más altas, xerófitas, como ¿no? más secas, que son los Ya, pinares. ya, los Y pinares. todo lo que es Madrid, bueno, la meseta central, sí que son pinares de silvestres y tal, se supone que son las climas también. Sí. Y los habitables y los de Pirineos ganan el Pirineo, que también se decía, el Pirineo, Sí, sí, sí. la parte alta, tal. No siempre son las frondosas. No, pero quiero decir que esto es una idea que tenía yo. Ya, Que gracias a Dios fui quitando. Sí, ¿vale? porque la primera vez no, Pero- pero la primera vez que lo explicaron, pues un poco Sí, que es una esa- idea que esa persiste, progresión, como sí. una progresión muy perfecta que lleva para a eso. Galicia, para Galicia, la visión limitada de Galicia. No, pero bueno, que muchas veces se ha planteado ser pinar autóctono, yo creo que a nivel peninsular, que se ha llegado a severar de decir, no, en algunas citas de algún, incluso catedrático de profesor, Sí, pero que sí, que es que sí que catedráticos se que incluso considera. estudian la selva de Barbados y Sí. decían que no era la especie, bueno, autóctona no lo sé, pero desde luego, si hablamos en términos de climática, desde luego que no. Y ahora pues ya se están, algunos botánicos también dentro del grupo de investigación en el que estoy, claro, ya tienden además a intentar proteger el pinar como ecosistema. Sí, sí. O sea, que estos resultados pues parece que sí que son novedosos, vamos, novedosos desde hace ya décadas, ¿no? Que ya se lleva estudiando en esto, pero que yo creo que ya está generalmente admitido por toda la comunidad, pero acostado. O sea, ha sido hace 2 días, como quien dice, según yo tengo noticia, que había gente que hace 10 años pues seguía dudando de si pudiera haber bosques de pinos. Como comunidad importante, sí va oscilando. Como decía, creo que son 2 factores todo el rato, el clima y el factor humano, porque sobre todo en la edad contemporánea, algunos historiogramas políticos que tanto me gustan. Esto no es. Ay, pues no sé cómo va. Bueno, da igual. Que en las últimas. Perdón. Pues ahí unas presentaciones ahí. No, tira, no. Ay, perdón. Que al final, en algunos diagramas clínicos se observa que al final de la edad contemporánea un pico notable en los pinos, o sea, la representación del pinar. Y eso, según las fuentes históricas y demás, son los planes de reforestación que han podido influir. Ah, bueno, claro. Sí, de hecho no las he seleccionado aquí, pero como tenemos muchísima resolución en algunas de las secuencias hasta de 10 años, es que no tengo el gráfico, no lo he puesto. Se observa que fue en los últimos, a partir de 1950, un pico enormes tanto en el pino silvestre como en el pino piñonero, resinero. Solo eso, esto de Franco. Franco, aquí en Galicia también hizo esto. Si vas a los montes gallegos, encontrarás eso, que se cambió el uso del suelo para las plantaciones, sobre todo de pinos. Sí. Pero es a partir de los años 50. Y también empiezan los fuegos como respuesta de la gente a la imposición de un uso que no era el habitual, que era la ganadería. O sea, que la historia está relacionada con esa... Porque los montes aquí vecinales vienen de la época, pues, después de los... Igual, visigoda, no, era sueva, el siglo IV, V, cuando se van los romanos, ¿no? La cultura celta. Hubo No, el cultura cultura celta, sí, anterior, justo. los visigodos, la invasión de los germánicos, ¿no? Eran, Sí. en Galicia los montes vecinales son de esa época y se utilizaban para la ganadería. Y en tiempos de Franco se cambió el uso para forestar. Y por eso, bueno, ahí ves que aumenta la época de Franco porque había una intensidad pobladora en toda España. Sí, sí. Claro, pues en la selva de los se ha registrado que las especies principales eran pinos. También algo de roble y alguna otra especie de roble cifolio, pero principalmente pino silvestre y pino.
Entonces ahí se ve bien, vamos, en el registro balinológico pues se ve bien esa secuencia, vamos, ese incremento en muchas de los registros, en varios. Con lo cual ya hablando de los pinos, ¿no? Que se está tendiendo a favorecer a los pinos. Y bueno, la Edad Media también, incluso los visigodos, que son unos abuelos, pero yo con lo poco que estaba mirando de historia, pues parece sí que además que podría interpretarse de una sociedad un poquito más avanzada de lo que pensamos. Los abuelos son los que tenemos ahora, antiguamente era gente mucho más sensata. Es posible, porque es que me sorprendió mucho que ahora está el No, es que feminismo tenemos un desprecio a la resiliencia de las culturas antiguas cuando nosotros somos la cultura más insostenible que hay, la actual. Pero es una opinión personal, perdón. Sí, no, pero bueno, es que esto tiene que ver con esto, las reforestaciones también se pueden interpretar si están bien hechas o no están bien hechas. Es natural también que haya oscilaciones entre las especies, porque como ha demostrado el clima, hace que cambie el ecosistema completamente. Entonces los pinares han sufrido expansiones y luego, degradaciones. Pero es que son plantaciones, no son bosques. Los que hay a partir de los años 50, que no nos confundan, no son bosques, son plantaciones. Y eso no es un bosque, que se confunde de una manera intencionada cuando se habla de, por lo menos aquí en Galicia es un problema grave, ¿no? Que tenemos pérdida de hábitats y de biodiversidad por culpa de forestaciones que son cultivos, igual que si pones maíz o pones intensivo, monocultivo, pero eso no es un bosque. A lo mejor hace 2000 años así, pues habría que ver, supongo que habría mucho más diversidad, ¿no? que en política. Claro, eso ya me cuesta más verlo porque también tenemos como limitación que es el registro fósil. Entonces, no podemos identificar muchas veces más que de familia, otras veces ya a nivel de especie, pero es más difícil. Pero bueno, los análisis de biodiversidad se han hecho con índices de PDI y demás, pero más en periodos recientes. No sé si puso un gráfico aquí en el Pozo de la Miel, se veía que la diversidad aumentaba y disminuía, pero está más relacionado yo creo que con las especies acompañantes del bosque. Entonces, en los prados parece que cuando hay una deforestación y se colonizan por especies típicas de prados, pues hay un aumento de la biodiversidad, pero es por eso, por las especies colonizadoras, por la estrategia ¿no? de las especies. Que entonces se puede crear un poco de confusión, porque mayor biodiversidad en este caso no implica... Mejora. Yo creo que sí. Yo soy muy... A ver, si no existe ecotono, no existe espacios abiertos, si no hay variabilidad en el paisaje, pues no puede haber muchos hábitats diferentes para distintas especies. Lo estamos viendo con los insectos, ¿no? Con que la actividad del hombre a veces puede ser beneficiosa para aumentar la biodiversidad. No tenemos que ir, como nos está encasillando, a volver al bosque primigenio sin el hombre, porque están descubriendo que en esos bosques tan pristinos no hay tanta biodiversidad como un paisaje agrario bien conservado, tradicional, ¿no? Sin productos químicos, sin cultivos. Bueno, por lo menos lo que se está viendo. Lo que pasa es que esto aquí en España no se sigue pensando que hay que volver al bosque como medida de mejorar la ecología, la biodiversidad. Bueno, se está volviendo a la plantación. Al bosque, sí. Lo que se refiere es digamos, un paisaje mosaico, es lo que, Sí. bueno, que creo que nos estamos todos de acuerdo. Sí. Un paisaje mosaico aumenta la biodiversidad, está claro. En cuanto a biodiversidad se refiere, sí, pero vamos, yo pienso que como el impacto antrópico ha sido tan grande, es como poner un parche, ¿no? O sea, el favorecer la biodiversidad, pero en realidad pues, ha habido una degradación de los ecosistemas que lo mismo si hubiéramos estado actuando. Hubiera evolucionado el ecosistema lo mismo de otra manera.
dar importancia al clima, que yo creo que es el principal, si no veo cualquier ecologista en la sociedad me cruzo, pero vamos, eso el clima tiene más influencia que nosotros en el cambio de ecosistema. Aunque es muy importante la buena claro. Debe ser importante, por ejemplo, el efecto cuando fue la época de las expediciones y tal, para los barcos, por ejemplo, todo eso no ha pasado en esa época. En España y todo eso, Portugal, La tasa de bosques Cuando hablabas de las distintas, del Islam, de los visigodos, cada uno de ellos pues tenía unos métodos de cultivo diferentes, en los que hacían unas mezclas diferentes de especies. Por ejemplo, los árabes son mucho de mezclar todo en uno, o sea, todo lo que es frutales, huerta, todo estaba entremezclado. Entonces eso también favorecía la biodiversidad, los usos de cada uno de ellos. Claro, esos cambios también se verán reflejados. Lo único que también es que, bueno, es que se me acaba de ocurrir el clima también. Porque, por ejemplo, en los visigodos, que es el periodo frío medieval, casi no hay registro de otro cereal que no sea no sé qué quiere decir en latín. El centeno. el cereal. Sí. Entonces, es porque la única especie que en montaña tiraba para adelante era el centeno. Entonces, el resto de cereales estaban limitados a valles. Sí, se encuentra en restos arqueológicos, también se encuentra el centeno, porque también hacían cerveza con el centeno. Sí, sí, es verdad, es verdad. Si sabe buena. No, bueno, porque cerveza o algo parecido. Y eso también sería una especie de hidromiel. Exactamente, sí. Sería hidromiel, ¿no? lo utilizaban para dárselo de comer a los animales. También. ¿Qué? Embarazo. Cuando esa era Para aparecer quinoa en los restos políticos. Sí, es curioso lo que utilizaban ahí. No, es que hay una relación entre la arqueología, bueno, Sí. y es una de las cosas que yo creo que falla, que sería muy bonito recrear el paisaje. Aquí estamos con los castros, con las mamuas, bueno, pues que alrededor es una pena que no se interpretara un poco pues el tipo de uso del suelo que había alrededor de esos asentamientos, ¿no? Me parece interesante. No, tan interesante que me gustaría analizar algunos análisis político de zonas que tenemos en el Monte Shadow, por ejemplo, que era época medieval, con las fortificaciones, y eso, ¿dónde se puede, cómo se puede, me gustaría saber cómo se puede hacer un estudio para recrear, por ejemplo, el paisaje que había asociado a ese yacimiento arqueológico? Una paleontología, sí. Yo creo que principalmente la paleontología, porque luego otros estudios de flora y de malva locales, las bellas locales. Y pues yo diría que la paleontología es el mejor, porque de hecho tienden ahora, hay un montón de grupos multidisciplinares de arqueólogos que han ido introduciéndose en el mundo de la biología y la paleontología precisamente para eso. Yo creo que es la mejor herramienta. Luego otra cosa es que encuentre usted por él donde está buscando. Claro, lo que pasa es que algunas tuberas, aquí en Galicia alguna vez mejor en cuanto a... Para estar fosilizado, ¿no? Claro. Incluso puede haber restos de plantas. Sí, a veces nos encontramos... Cuidado, con el edificio no se encontrarlo, sino es más saber identificar. Es fácil, Por eso. Parece una técnica fácil. Distingues un polo perfectamente del otro, con facilidad. Igual eso es un problema. Ya, por eso digo, determinados tengo... Claro. Me parece dificilísimo. Simplemente lo de coger las muestras no es lo más complicado de estos seguros. No, lo único que, bueno, el yacimiento se tiende a recoger de los hogares. O lo mismo han llegado a encontrar polen en tejidos, pero eso es
conservación de ese... No. Tal vez, a veces en vasijas se han almacenado cereales, pues tiene que ser el macro resto ya de las que sí que se conservan, nueces, castañas y frutos, o cereales, vamos, cereales. Y en vasijas, pues sí que se conservan algo mejor. Incluso carbonizadas, se conservan bien. Entonces ahí ya te está dando una idea de qué cultivaban, pero ya con más con un uso humano. Pero de reconstrucción de lo que es el paisaje, pues sí que te están indicando que pudo haber cerca, por ejemplo, que se fueran a recoger castañas a 1000 kilómetros, pero es más local, es más puntual y con una interpretación más de uso. Pero el polen sí que da información regional y en el tiempo también, una escala más grande, más amplia. Yacimientos generalmente no hay polen en el suelo. Serían entre las zonas cercanas a yacimientos. A veces sí que hacen muestras de sedimentos y entonces se encuentra polen en algunas de las bandas, ¿no? Entonces sí, hay análisis también biológicos de esos. En mismos yacimientos se extraen muestras en cada uno de los sectores y es que no sé cómo hacer con las palabras, pero bueno, de profundidad, en función de la profundidad. Los estados. Sí, eso es, gracias. Eso es, en los estados. Y bueno, eso, también son útiles. Y eso ya te estaría dando información regional de la zona. Y pues igual que esto que he hecho yo, se puede interpretar el bosque y si había matorral. Como en una turbera yo creo que no, porque esto es continuo. En un yacimiento puede ser que en un estrato no haya nada, o puede ser que haya hiatos enormes, en los que miles de años pues no hay. Claro, esto de fuego, por ejemplo, imagino que el fuego está relacionado, bueno, aquí sí está relacionado para la creación de pasto. Sí. Que es una técnica ancestral y por eso tenemos tantos incendios, porque era una técnica cuando se embastecía el matorral de María, se volvía a recuperar el pasto y además eso hacía la ceniza como abono y ahí se ponía cereal, el centeno, en la primera, y luego a partir de después el rastrojo se llevaba el ganado. Pero bueno, sería bonito saber si eso cuántos años hacía que se hacía esa técnica, ¿no? Porque es muy, bueno, es medieval. Sí, seguramente anterior. Sí, ¿De qué sociedad seguramente? Los montes vecinales eran el complemento de donde subía el ganado, abajo estaba el arradillo, donde se cultivaba, pero arriba estaba el pasto, se llevaba el ganado. Suelen ser zonas como ahí, ¿no? que llueve más, hay más humedad, y por eso hay una continuidad de vegetación, bueno, como llevan las vacas al puerto, ¿no? en el verano, porque es donde hay humedad y hay aún hierba, ¿no? O sea que te permitía cambiar de clima prácticamente en el espacio por haber esas montañas, ¿no? que se están teniendo vegetación en el verano. ¿La transferminancia? Sí, no prefiero no decir la palabra. Ah, ¿por qué? Porque si no me sale. Ah, digo, no era porque tenía... La transhumancia sí, pero la transterminancia. Transterminancia. Claro. Es de los conceptos. Tenías a ambos lados de la cordal, porque hay una diferencia entre la orientación sur y la orientación norte. Tenías muestras en ambos lados de la cordal y todo y más o menos encontramos el mismo funcionamiento. Lo que varía la altitud, ¿no? De una y otra. Entonces sería esperable que a lo mejor hubiese diferentes formaciones en los 1200 metros de la ladera sur a los 1200 metros de la ladera norte, ¿no? Hubiese una... Sí, vamos, se observan diferencias en cuanto a la dialéctica. De hecho, hay dos diferencias que están casi a la misma altitud, casi en la misma zona, que serían... ¿Se ve? Doble.
Blanco y Fuente de la Leche, que están muy cerquitas. Bueno, el punto se me ha ido un poco, pero que está en la ladera sur. Confíen en mí. Uno está orientado más hacia la ladera norte y el otro está orientado a la ladera sur, que no sé qué me ha pasado con el punto, pero está. Y tienen los datos polínicos pues son distintos, o sea, la dialéctica es distinta, directamente. En una está es la tipo de dialéctica con pinar silvestre y con el melojo, y en el otro lado el melojo con el pino rosinero. Pues está bien que están. Y están cerca, Sí, es normal. o sea, como ¿cuántos kilómetros? 20 kilómetros o algo así. Así a grosso modo, por los 20 kilómetros, pero la diferencia, o sea, en altitud es la misma, porque lo tengo aquí también apuntado, prácticamente la misma. Ay, no pasa. El clima cambia. Y es que está más seco el norte que el sur, ¿no? No. Sí, esa es la No, al revés. Fuente de la No, Leche. llueve más en el norte que en el sur. Y la altitud son 40 metros de diferencia en altitud. Y es eso, que es un pinar de montaña y un melojar con pinar de rosineros, que es completamente Y distinto. la precipitación queda más en la cara norte y la cara sur. Según lo que está al principio de todo. Hay enclaves, generalmente la sur. Sí, claro, lo baja así. No está No, en barreras si fuera así, al está revés. claro, es así. Claro. En las posiciones. Claro, En como las ustedes son posiciones las los sí, máximos. Bueno, dejar que súper húmedo el corredor y luego por aquí hay enclaves Sí, que es están. Es más al sur, Ah, un no. poco más al sur, Está ¿no? más al sur, pero también las dos tienen una precipitación Sí, casi. bueno, aquí todavía menos, pero en Sí. realidad, a grosso modo, estos pequeños valles son como microclimas superhúmedos, donde circula la correscorrentía, un montón de riachuelos. Casi en cada mini valle de aquí hay un riachuelo, que es donde está mi pueblo además. Me acuerdo de mi abuelo y tal. Justo ahí, en cada garganta tiene cada mini valle tiene su garganta. Y es que me he encontrado ahí, no sé si hasta de pules, o sea, súper húmedo. Y el Pináster está en la zona de abajo, ¿no? En la zona del río está el Silvestres, ¿no? Sí. Sí, Además, porque está la fría, ¿no? circulando, Eso sí coincide. o sea, el paisaje La también temperatura no, la temperatura sí. cambia muchísimo, actualmente cambia muchísimo. De la ladera norte, esto es mucho más llano, los pueblos son principalmente ganaderos, se ven muchísimos más espacios abiertos, súper amplios, Sí. y se ven los pinares relícticos, bueno, que se han considerado relícticos, el de Cuyo Casero y también la redonda por ahí, están todos en la ladera norte. Y son de silvestre. No, el de Sí, Casero pero la si de tienes todos los seguramente cuáles son las flores. Claro, aquí en Lanzaita hay un estudio, en Lanzaita está como por aquí, Sí. hay un estudio también de YouTube, que es una superficie forestal muy densa también de pino pinaster. Y es igual, también unos cuantos miles de años, que es una formación densa, igual resiliente y todo. Por lo cual parece ser que el pino rosinero pues también existe por ahí. Aunque es que este, como no era de mi tesis, pues no lo retiro, pero también es importante. Sí. Pero eso. Por arriba, en la ladera norte, los relictos del pino silvestre y la otra de rosinero. O sea, que sí que se observa. Y luego las oscilaciones de la línea de bosque, ¿no? Del melojo con los pinos, eso es lo interesante que nos oscilan. Y el melojo está en las dos laderas. ¿Perdón? El melojo está en las dos Las laderas. laderas. Claro, lo más destacable de la ladera norte es el pino, Y abajo de todo está para dibujar. sí, bueno, la gente viene un poquito más para acá. Es Extremadura, está la línea de Cáceres, pero este sería Pieta, sí, y hay el ejemplo también. Está más para el oeste. Sí. No se ve ahí. No, vamos, lo mismo un poquito por aquí empieza a aparecer, pero un poco más para allá. Esto es la vera. La vera. Como cada vera. Esto es más la vera. Bueno, el Tieta no está por ahí. El Tieta está aquí, porque está en la cuenca del Tieta y luego la Perche. Sí. Pero un poco más abajo. Eso es súper feo. Es una maravilla. También, claro. Sí, porque es la sierra de Béjar y luego ya empieza la de Bata y bueno,
súper. No, perdón, siempre estaba pensando en la Vera, no el Valle del Jerte. El Valle del Jerte está más... Sí, es donde están los cerezos, sí. No, decía el Vergel en respecto de la... Bueno, también hay cerezos, pero en la Vera, El pimentón. Sí. Bueno, un montón de hortalizas, es aquello. Tienen agua, pero al estar al sur tienen más calor, claro. Y para otro lado hay más ganadería, porque hay más pasto. Sí. Entonces cambia tanto los usos como la vegetación. Se nota la diferencia. Aquí en Galicia los hayedos son relictos. No sé si hay algún hayedo y ahí queda. Hay algún haya, sí. Lo que pasa es que hayedo como tal, no, pero sí que hay ejemplares de haya. Todo sea avanzar en el estudio paleontológico, lo mismo nos encontramos alguna sorpresa en algún dato. Pero vamos, en principio... ¿Y turberas? ¿Había turberas? ¿Habías dicho? ¿Dónde? Que en esta zona hay algo de turbera. ¿Qué zona? En donde hiciste los análisis políticos. Sí, nosotros los tenemos de turberas. Turberas. Ya. O sea, son turberas pequeñas. Pequeñitas, claro. Muchas veces pues miden un metro en profundidad, 1,5 metros. Pero bueno, Por eso llegaste a 1,50. ¿Cuánta profundidad llegaste? 1,50, 1,20, 1,30, 1, Sí, 2 a los 1, 1, 2, pero- yo tengo una tenía alguna de 2 y poco. Pero vamos. Pero no son muy extensas, ¿no? Porque aquí tenemos en Galicia turberas un poquito más potentes. Claro, es que sí, no se puede comparar. No. A ver, esta por ejemplo, esto sería una turbera, no solo la extensión. Sí, claro. Del tipo solo, yo creo que usualmente serán parecidas. Sí. Porque no sé, a ver, tampoco es, lo que tenemos en Guerrero no es turba como tal, es como tal, es sedimento pues, muy rico en materia orgánica, pero sedimento que se nota la textura es un poco distinta. Y las comunidades vegetales, pues sí hay espágeno, drosera, en algunos sitios y demás, pero muchas veces son ciperáceas. Lo que Y encontramos, no son pocas en el claro. registro político, ¿no? ¿Cómo? Que salían pocas en el registro político. ¿De drosera? No, de referencias. Bueno, ciperáceas, claro, depende de dónde estemos hablando, el porcentaje más Claro, alto. serían pocas. La Sí, familia sí, que pasa, la familia tiene el problema de que el problema del entorno a veces se hace que la turberas, claro. Claro, sale potentila o sale alguna Sí. luminosa, Sí. pero yo eso lo interpreto pues como prado Claro. o pradera, mejor dicho, pradera, porque quería saber si es. Yo creo que yo he intentado analizar a ver si podía llegar un poquito más allá y ver si era prado o no era prado, pero es imposible. No, el polen de la línea es feo, un poco. Claro, no digo por las especies también que pueda haber. Pero eso casi, no, el acompañante, sí, pero Claro. bueno, para la abundancia, sí. Pero es que llegamos a la luminosa, Valericia faga lo separamos, las luminosas arbustivas también, pero el lisandro también lo separamos, pero ya está, no llegamos a más. No es complicado, es Bueno, lógico. ¿Y las esporas? ¿Las esporas de los hongos coprófilos son tan evidentes, son tan claras? Porque es un poco complicado eso, ¿no? Con una espora, no, bueno, como decir, bueno, los hongos son tan particulares. Sí, ¿no? pues es que tienen, bueno, habrá muchas más, pero nosotros No, las yo dejamos creo que los de dar. tenemos. ¿Están aquí? Pues están aquí. Es que eso es lo que me preocupa. Este tiene una forma tan peculiar que Son no estas cabe duda. así rojitas con los dos Sí, piquitos. claro, que tienen forma Ovaladas, de un poco. limón, o Sí. esta que tiene una raya en medio, la podosporada que tiene una forma peculiar. Bueno, lo mismo nos estamos confundiendo y estamos atribuyendo a un género algo que no es, pero bueno, de cualquier manera el grupo, Ya, sí. claro, que pasa con el registro fósil, que la taxonomía Pero con y, cosas tienen y las sinonimias, pues, Este me parece precioso. con colonitas, sí. este, sí, del Taraxacum o Dragopógono, una de estas, sí. O sea, ese es el indicador de la ganadería, fundamentalmente para la persigue de ganadería. Porque está relacionado porque con la bosta, con el excremento del ganado, sí, ¿no? Claro. O sea, son semillas que salen encima de Con la vaca. alimentos.
especies Claro, locales porque te las sacan muchos- serán las que están relacionadas con Sí, esto. Sí, porque algunas veces a lo mejor el campo se ve en la plaza Sí, la y pasta. encima una setilla que Sí. pues serían, esos hongos serían los que producen este tipo de esporas. Luego también hay otros indicadores de la ganadería, que esto de los hongos coprófilos, pues en la escuela en Francia me he ido prosperando en ello y demás. Pero una tesis entera solo de esporas, de hongos y bueno, Pero no podría ser por reproducción de un cervatillo o de un... claro, sí, lo que pasa es que todo se reduce a porcentajes y la interpretación con el resto de datos. También nos podemos apoyar en otro tipo de indicadores, pero los coprófilos a mí me parece, yo creo que son los más verídicos, los más fiables. Sería vacuno, ¿no? O vino. Pues lo he visto más en vacuna, pero que yo he visto, aunque sea eso, supongo que vacuna. Porque ya se Más ha hablado apunte de de... nitrógeno Bueno. y de... Claro. Bueno, más fácil de dar la mosca de la pasta. Mejor investigar, ¿verdad? Luego otros indicadores pues son también las herbáceas. Herbáceas eso de nitrófilas tipo tuberales y demás. Eso, de ahí también se pueden distinguir pues, en comparación con los prados que tienes. Los prados pastoreados tienen un tipo de vegetación, ¿no? Y los no pastoreados de otras. Entonces, a nivel de herbáceas, sí que se pueden, algunas están atribuidas más a pastos no pastoreados y otras a pastoreados. Lo que pasa es que bueno, a mí me parece un poco más complicado. Distinguimos entre entre antropogénicas y antropozogénicas. A veces en algunos diagramas, pero bueno, yo por eso creo que es más fiable el coprófilo que se diferencia bastante bien de otras esporas y se atribuye al coprófilo, porque lo de las herbáceas, pues a mí me parece pues, más arriesgado. Pero bueno, el ganado lo que hace es crear unas especies que pueden competir, que si no hubiera ese pastoreo intensivo no habría luz y entonces bueno, el ganado regula las especies que puede haber o no y entonces yo creo que está por eso un poco lo que entendí que relacionáis, ¿no? El tipo de gramíneas que hay también con las esporas estas y entonces bueno, pues aquí había pastoreo. Me imagino que es así un poco el análisis que se hace, ¿no? Para... En principio el plantado pues lo relacionamos más con el uso, con zonas pastoreadas son muy ricos en nitrógeno, pero pienso que muchas veces por el borde de los caminos de los riachuelos pues también encuentras plantado, entonces... Es que es multidisciplinar, Pero por eso me parece más fiable pues, el bioindicador del coprófilo. Es todo, es un poco todo. Sí, porque también tiene la diferencia de los carbones, ¿no? Aumentan los carbones de los incendios, entonces para todo se asocia, ¿no? Todo el mundo de la mina son carbones, tal, pues parece que esa apertura del... Sí. Es parte del nombre, probablemente para ¿no? Pues muchas veces un porcentaje de una planta en una secuencia significa otra cosa que no. Entonces depende de lo que tengas alrededor. Claro, sí. Lo dificultoso de interpretar el registro. Y se compara. Hay muchos factores a tener en cuenta para llegar al final las conclusiones. Me parece dificilísimo. Ya en sí, la identificación solo del polen parece... Es complicada. Lo que yo había oído, bueno, hay gente que conozco Pablo Ramírez. Bueno, he visto un artículo suyo. Sí, ha investigado las lugares de Galicia. Y lo que... Yo lo que he entendido, o bueno, lo poco que había entendido, que aquí los registros políticos de las pruebas son los más antiguos de Europa. Porque no sé si los más antiguos de Europa. Porque, bueno, de los topónimos... No sé si los más antiguos de Europa. ¿Al registro cronológico o a...? Por eso me inventé yo, no digo Pablo Ramírez.
No, no, cronológico. que- ¿A dónde llegan? Llegan hasta 8.000, 10.000. Bueno, es A ver, verdad que con la vi uno sección. que era una burrada que estaba haciendo esta mañana, ¿no? Y me sorprende que yo creo que se han confundido con poniendo de la escala. Y es verdad que eran 420.000 años o una burrada de años de registro. Yo digo de la glaciación, ¿no? La última. Sí, claro, pero glaciaciones hubo hace 13.000 y 15.000 años y este eran 420.000. O sea que es verdad que ese en particular es muy larguísimo. Luego, bueno, Sí, cuando acaba la glaciación es que no, hay serán una los pueblos más, así. hay una más de Europa, no. Hay una en Grecia, hay que me acuerdo el nombre. Ah, bueno, Grecia, claro. Pues llegue, pero cuanto más al sur, más antiguas, claro. No sé. Pero te digo que decían que se expandió luego, después de la glaciación, se expandió las especies hacia arriba, ¿no? Desde siempre, no sé si No a recolonizar. a recolonizar. Claro, al crearse los hielos, Sí, pues pudieron. hacia arriba. Los Claro, de refugios, hecho, ¿no? hubo la primera fase que se colonizaron con pinos aquí en Galicia, que se estaban en Galicia, después desaparece todo, desde el principio de las glaciaciones hubo la recolonización con pinos, que desaparecen sus reconstrucciones ambientales. Sí, de hecho la Sierra del Rey, que también estaba ahí como que no la consideraban refugio, era bueno, se van también pensando que pudiera ser para unas especies. Se van encontrando eso, los caducifolios o castañas desde hace miles de miles. Hombre, si fue el abeto pisar por Magdalena, se considera refugio, pues ¿por qué no también está un poco más allá? Así que lo mismo la Sierra del Rey, yo he visto algún estudio también que de mal genético y eso, que empieza a considerar también que podría ser una área de refugio. La castaña, no, lo que he visto es del castaño, de otras especies posiblemente.